Un mediador es un intercesor, es uno que busca soluciones a fin de lograr una conciliación. Es una persona que busca un acuerdo entre dos partes con el objetivo de resolver un conflicto. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Hola, saludes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les habla Guillermo Martínez. En esta ocasión estaremos hablando de Jesús, el único mediador. Dios tiene una discordia con el hombre, por lo tanto, el hombre está condenado a morir. Jesús es el único mediador que puede representarnos ante Dios para librarnos de tal condena. El nombre de esta condena se llama pecado. De acuerdo a la Biblia, el pecado se describe como una transgresión a la ley de Dios. Leamos Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, por nuestra hermana Leonor Escobar. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Deuteronomio capítulo 9 versículo 7 nos recuerda de nuestra rebelión ante Dios. Leamos. Acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto, desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entrasteis en este lugar. Habéis sido rebeldes a Jehová. Josué capítulo 1 versículo 18 nos recuerda de lo bien que nos irá si seguimos los mandatos de Dios. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El pecado es aborrecido por Dios y el pecado está en todos nosotros. Esto dice Romanos capítulo 3 versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. El hombre, desde que nace, viene con pecado, heredado por Adán. El pecado es una infracción que cometemos a diario y a cada momento. Por este pecado estamos separados de Dios y condenados a morir. Leamos Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No solo moriremos físicamente, sino que estamos condenados a una muerte eterna. Leamos Apocalipsis capítulo 20, del versículo 11 al 15. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él,
y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se haya escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. No hay nada que podamos hacer nosotros ante tal condena de muerte. Nada sería suficiente para recibir un perdón a tal veredicto. Las obras buenas que hagamos no son suficientes. Aunque guardemos la ley, no somos justificados para presentarnos justos ante un Dios santo. Leamos Isaías capítulo 64, versículo 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Leamos también Romanos capítulo 3, versículo 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Es aquí donde necesitamos un mediador, porque sin un mediador nuestro destino es pasar una eternidad en el infierno, porque como dije antes, no hay manera que podamos nosotros mismos salvarnos. La gran noticia, sin embargo, es que hay esperanza. Veamos lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Jesús es nuestro representante, nuestro mediador, siempre y cuando depositemos nuestra confianza en Él. Cristo es el que nos lleva ante el trono de la gracia de Dios. Su intercesión es como la de un abogado ante un juez que dice: Su señoría, mi cliente es inocente de todos los cargos que se le imputan. Un día nos encontraremos cara a cara con Dios. Lo haremos siendo pecadores, pero completamente perdonados, ya que Jesús, con su muerte en la cruz y su sangre derramada, nos ha limpiado de todo pecado. Ese mediador, ese abogado defensor, llevó el castigo por nosotros. En Hebreos capítulo 9, versículo 15, encontramos palabras consoladoras. Leamos una vez más. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Gracias a este mediador es que podemos estar ante Dios revestidos de la justicia de Jesucristo. La muerte de Cristo en la cruz fue un intercambio de nuestros pecados por su justicia y su perdón. Leamos 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesucristo es el único mediador entre nosotros y Dios.
y nuestra única forma de salvación. Bendiciones.